Bendiciones, amada iglesia, qué tiempo más hermoso estamos viviendo como familia, como iglesia. Es precioso todo lo que el Señor está haciendo. ¿Puedes ir un poquito? Así que, bueno, bienvenidos a todos otra vez. Vamos a orar, ¿vale? Para darle inicio a la palabra del Señor. Padre, Señor, te doy gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en este tiempo. No tenemos duda de que tú lo estás haciendo otra vez, Señor, en el cuerpo de Cristo, de que tu presencia es real, de que tú estás vivo y de que eres fiel, Señor. Te entrego todo lo que vamos a hablar, Señor. Te entrego mis palabras, te entrego mis pensamientos y te pido, papá, que traigas espíritu de sabiduría y revelación de tu persona. Ahora, Señor, que podamos entender lo que tú nos quieres hablar en esta mañana, Señor. Prepara nuestro corazón con humildad y con expectativa de lo que tú quieres para este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Bueno, es un gozo disfrutar juntos en la presencia del Señor, todos juntos en un mismo espíritu. Y como decía el pastor la semana pasada, vamos a empezar una serie, ¿sí? Y estamos hablando de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Amén. Así que estamos en estas conversaciones de la iglesia, de cómo empezó Pentecostés. La semana pasada él nos hablaba de Saulo y la importancia de conocer primero a Cristo, ¿no? De conocerle primero antes de ir, ¿no? Porque él decía, no, heme aquí, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y después que él conoció quién era, dijo, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Así que en los grupos Mesa estábamos hablando sobre esto y todos caíamos en esta conclusión, ¿no? De que para nosotros es vital conocer a Cristo. Escuchábamos en el grupo Mesa del martes el testimonio de muchas mujeres cuando hablaban de lo impactante que fue encontrarse con Cristo, vivir a Cristo, ¿no? Esa fascinación que el pastor hablaba, ¿no? De mantenernos en esa fascinación por Él. Y todo esto lo que estamos viviendo, ¿no? También a través del cuarto de oración, es hermoso. Así que vamos a seguir en el libro de los Hechos. Seguimos en esta conversación y la prédica de hoy se llamará Restaurando las casas. Restaurando el diseño en las casas. A mí me cuesta poner nombres a las prédicas. Así que hoy hablaremos de las casas. Vamos a leer como versículos claves Hechos 2:42. Hechos 2:42 dice, no sé si todos lo tienen, ¿sí? Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Luego tenemos también Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Todo comienza en las casas, familia. Amén. Todo comienza en las casas. Las casas es realmente donde nosotros nos mostramos como somos. Me gustaba mucho una prédica del pastor que decía, ¿no? Que hablaba de ese pecado mascota, ¿no? Que cuando salíamos a la calle lo dejábamos en casa, pero cuando volvíamos ahí estaba, ¿no? Porque realmente en casa es cuando
cuando nosotros nos mostramos como somos, nos quitamos la ropa de la calle, nos ponemos cómodos, donde realmente no nos importa ir maquillados, con lagañas, despeinados, porque es nuestro lugar seguro, es nuestra casa, ¿sí? Realmente la casa es un diseño del Señor, ¿sí? Es como nuestro refugio, donde la familia estamos juntos, donde pasamos anécdotas, donde disfrutamos, donde pasamos tantas cosas, ¿no?, en nuestros hogares. Así que digamos que las casas nos guardan de lo externo, ¿no? Es como que hace frío, me meto a casa, sé que voy a estar calentita. Todo eso que humanamente nos puede aportar un hogar, ¿no?, la casa. Y muchas veces cuidamos poco este regalo, el poder y la grandeza que hay en nuestras casas, porque nuestra visión de nuestras casas es muy humana muchas veces. Es como que es un lugar donde hay sofá, cama, comida, comemos, dormimos, nos vamos, pero va más allá, iglesia. En nuestras casas es donde todo comienza. Es donde todo comienza. En nuestras casas es donde educamos a nuestros hijos, es en casa. En casa es cuando tenemos intimidad con nuestros hijos, cuando el matrimonio tiene sus momentos, es en casa donde planeamos el futuro, es en casa donde trabajamos para traer el alimento, ¿no?, donde soñamos. Todo comienza en casa. Y muchas veces nos sucede esto, ¿no?, que vivimos como dos vidas paralelas. Es como que, bueno, yo salgo de mi casa, yo vengo los domingos a la iglesia, disfruto de Cristo, hago todo, me vengo bonita, me vengo de vestida de domingo, pero cuando llego a casa, todo vuelve a la normalidad. Y no es así. Porque algo que me impactaba de la iglesia primitiva es que constantemente decía, ¿no?, y todos los días, en el templo y en las casas. En el templo y en las casas. La iglesia no acaba los domingos, la iglesia es todos los días. Y también somos iglesia en casa. Amén. Somos iglesia en casa. Y muchas veces no valoramos esto, ¿sí? Por eso quiero hablar de cómo funciona esto de iglesia en casa. Dice la palabra que ellos perseveraban, y perseverar significa mantenerse constante. Ellos se mantenían constante en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, ¿sí? Y sabemos todos, ¿vale?, que la iglesia la formamos el conjunto de nosotros. El templo es el lugar donde ellos iban, pero pero la iglesia la formamos nosotros. Dice la palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, no, todavía no, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él, ¿sí? Entonces no subestimemos nuestros hogares. Entonces, cuando estamos en un mismo espíritu, somos iglesia. Así que ellos perseveraban, se mantenían constantes, ¿no? Y cuando meditaba en este mensaje, me venía a la mente una situación similar en la que se encontraban los apóstoles en este tiempo, que perseveraban. Y yo les veía como cumpliendo, literalmente, creo que ellos lo tenían en la ADN, eran judíos. Y aquí me venía el pueblo de Israel entrando a la tierra prometida, en Deuteronomio, cuando Moisés le dice al pueblo de mantenerse perseverando en el mandamiento, ¿sí? Y es un pasaje que me ha marcado mucho y siempre lo digo, y lo he escuchado de muchas personas también. Con mi iglesia estamos en un tiempo de transición, ¿sí? Es una transición, es como ese tiempo entre paréntesis que el Señor nos da, parafraseándolo así, de un viejo tiempo a un nuevo tiempo. Es como un cambio de vida, ¿sí? Y en esa transición, en esa adaptación, el Señor nos empieza a recordar qué tenemos que hacer a partir de, ¿sí? Y era lo que les
sucedía al pueblo de Israel. Ellos iban a entrar a la tierra prometida, Canaán, pero entonces Moisés le dice a la nueva generación, les empieza a decir, acordaros, el Shema, dice, acordaros de que Jehová solo uno es. ¿Sí? Vamos a leer Deuteronomio 6:4. ¿Me siguen? ¿Bien? Dice, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Siguiente, por favor. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repartirás a tus hijos, y las hablarás a ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, y en tus puertas. Amén. Ya está. Amén. ¿Cómo le dice? Le dice, y esto será, dice, será marcado, ¿no? Y esto estará sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos cuando estás en tu casa. Imaginaros qué importante es levantar o tener el conocimiento de qué significa nuestra casa. Qué legado y qué responsabilidad nos deja Dios como hijos, como padres, en nuestros hogares. Por eso digo, no tomamos el valor muchas veces del privilegio de tener una casa, un hogar. Amén. Por eso es necesario que fueran constantes, porque Dios ya conocía el corazón del hombre. Por eso Dios le dice, y lo atarás en tu cuello y los pondrás por señal para que no se te olvide de que Jehová uno es. Porque la tierra de Canaán era una tierra muy idólatra, tenía muchos dioses, y Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, porque sabía que el corazón es engañoso, que es afanoso, que tendemos a levantar dioses en todo momento y que rápidamente nos olvidamos de los milagros que Dios hizo atrás. Entonces, es importante que entendamos que todo comienza en las casas. Una cultura de altar familiar. Vivir lo que vivimos en el templo, en las casas. ¿Sí? Una iglesia que funciona en casa. Me llamó mucho la atención cuando Pablo le dice a Timoteo, en segunda de Timoteo 3, le dice, vamos a leerlo, 3, segunda de Timoteo 3, le empieza a decir a Timoteo, Pablo, vienen tiempos muy duros, vienen tiempos malos, donde los hombres serán amadores de sí mismos. Empieza. ¿Puedes poner? Segunda de Timoteo 3:1. Empieza así. Dice, también debes de saber esto. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y sigue hablando. Vamos a leer el 14, mismo 3:14. Le dice, pero tú, Timoteo, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación de fe que es en Cristo Jesús. ¡Wow! Fijaros cuánto tenemos por implementar en nuestros hogares. Timoteo era un joven,
no era alguien adulto, era un joven. Si fijamos, Daniel también recuerda mucho. Daniel era un joven. Y Daniel, dice la palabra, que en el tiempo de Daniel había varios profetas. Estaba Joel, ellos estaban esparcidos en varias partes de Israel, había el exilio, y por una parte estaba Joel profetizando, Daniel había dicho, no sé, yo había gustado esas 70 semanas, pero se levantó un joven, el cual el rey dijo, traedme a los más sabios, sí, a los mejores traedme, y entre ellos había 3 jovencitos, uno de ellos Daniel, que no se quiso contaminar con la comida del rey, no se contaminó con Babilonia, y fue quien fue. Era un joven que me supongo yo que desde casa, para tener unas convicciones tan claras, era porque tuvo una familia que en su casa le instruyó. Él tenía como hábito ir 3 veces al día. Sí, él se ponía cara a Jerusalén en una ventana y empezaba a adorar a Dios. Era un hábito de él, porque tuvo unos padres que le instruyeron cuando era niño. Fijaros qué importante es restaurar el altar, la iglesia de nuestra casa, porque la iglesia en casa es iglesia todos los días. Allí es donde realmente ponemos en práctica el Evangelio. Allí es donde perdonamos, donde lavamos pies, donde nos sentamos en la mesa, como predicábamos, de volver a la mesa, de partir el pan. ¿Sí, amén? Amén. Iglesia, ya estamos en tiempos turbios. Esto que acabamos de leer en 2 de Timoteo es real. Hay amadores de sí mismos. Muchas veces nosotros somos amadores de nosotros mismos. Somos egoístas. Pero, tenemos el privilegio de este tiempo de gracia donde Él nos perdona, donde nos direcciona y donde constantemente nos está hablando de qué es lo que necesitamos para poder caminar en nuestra fe. Amén. Dice en Hechos 2:42 que los discípulos permanecían, ¿no?, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, la comunión unos con otros y en las oraciones. ¿Sí? La doctrina de los apóstoles se llama la didaqué. La didaqué. El pastor ha estado investigando mucho sobre la didaqué. La didaqué, eran 16 capítulos tenían, ¿vale? Y resumiendo mucho, se resumía en tres mensajes, ¿no? Salvación, discipulado y maranata. Ellos hablaban de la salvación, hablaban de los 2 caminos, ¿sí? El camino a la salvación, el camino de la perdición, muy extendido, lo estoy resumiendo bastante. Y el discipulado, ¿vale? Ellos formaban a Cristo. Ellos hablaban de Cristo, que ya eran adoptados, que Él había resucitado, ¿sí? Y maranata, decía, Cristo viene, amén. Entonces digamos que es el Evangelio completo. El pastor la semana pasada, y esto es algo que hemos repetido mucho, ¿no? En Mateo 24 dice que en los últimos tiempos, por culpa de la maldad del hombre, ¿no?, por el aumento de la maldad, el corazón de muchos se enfriará. Y esto nos ha pasado a muchos. Nos hemos decepcionado. Como decía el pastor, esto no habla de la gente del mundo, sino que está hablando de la iglesia. Nosotros mismos. Hay tanta maldad, hay tantos malos testimonios que por culpa de esto, nuestro corazón, ¿qué dice? Se enfría. Pero ¿qué dice al siguiente versículo? Por favor, Mateo 24:13. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Sí, la maldad va a crecer, pero el que persevera, el que se mantiene constante en su casa, ¿qué dice la palabra? Aquí la palabra dice que engañadores, doctrinas de hombres, que con estratagemas se engañan. Fuera, esto no es Cristo.
Cristo, esto no es el Evangelio. Que dice que se levantarán hombres amadores de sí mismos. No, esto no es el Evangelio. Yo sigo perseverando. ¿Sí? Una vez lo explicaba alguien, ¿no? Si el mal ejemplo de uno ha llegado a tener tanto impacto en tantas personas, ¿cuánto no puede tener impacto el testimonio, un buen testimonio de tan solo uno en tantas personas? Por eso es necesario que nosotros nos levantemos, que como iglesia vivamos el Evangelio en nuestras casas. En nuestras casas. Y a lo mejor dices, bueno, yo es que no tengo hijos, no tengo ni esposo, no tengo nada, no sé, vivo solo. Tú eres parte de la iglesia. Necesitas inquirir. Yo he visto personas solas, encerradas en su habitación, ayunando, perdonando, orando, perdonando, ayunando. Y Dios ha hecho. Y Dios ha hecho. Algún día se van a casar, algún día van a tener una familia. Pues esto ya será el ADN en que esa familia va a crecer. Una cultura donde vamos todos a la mesa, donde hablamos la verdad, donde nos lavamos los pies los unos a los otros, donde nos perdonamos, ¿sí? Un lugar donde partimos el pan, las escrituras, donde inquirimos en ellas, porque parte del engaño, de que nosotros seamos engañados, es porque no tenemos conocimiento de la palabra. Por eso no hay discernimiento. Porque muchas veces, cuando estamos en un momento de aflicción, estamos muy vulnerables. Entonces, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que dice Señor, Señor, es del Señor. Entonces, qué importante es que podamos estar sumergidos en la palabra, para que no seamos engañados, para que podamos instruir a nuestros hijos en eso, y para que tú, mujer, adolescente o joven, un día formes una familia, seas esa mujer sabia que edifica su casa. Porque como decíamos la semana pasada, en vano es edificar si Jehová no edifica la casa. Si Dios no está allí, ¿de qué te vale? Pero el precio se paga en la intimidad. Amén. ¿Y nuestro lugar íntimo dónde es? En las casas. No podemos pretender de que nuestros hijos vayan bien. Sí, porque la vida no todo termina en una carrera universitaria. Amén. Necesitamos profesionales, pero también necesitamos jóvenes apasionados por Cristo. Necesitamos jóvenes que amen a Dios y que con niños de 15 años que le digan, yo no quiero ping-pong, yo quiero estar en cuarto de oración. Para mí Jesús es un deleite. Yo le entrego mi vida. Y estos hijos serán esos Danieles que se van a levantar y no se van a querer mezclar con Babilonia. O sea, imaginaros qué importante es que podamos restaurar el sacerdocio en nuestra casa. Hombres, lo mismo. Necesitan levantarse como sacerdotes en su casa, traer la palabra en su casa, partir el pan en la casa. ¿Por qué? Porque es necesario que el hombre restaure el sacerdocio en su hogar. Somos un conjunto de todo, ¿sí? Así que allí partimos el pan, perseveramos en la doctrina. Esto es algo que ya lo vivimos como iglesia, en el templo, en las casas y en el templo. En el templo también lo vivimos, por eso tenemos grupos mesa, allí hablamos de la palabra, estamos en comunión, oramos, tenemos cuarto de oración, intercesión. Andrés, te voy a pedir que pongas la imagen. Vamos a ver una imagen que va a explicar todo. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Dice que en Hechos 2:42 perseveraban en la doctrina, en la enseñanza, la palabra más segura, la palabra profética más segura, que es la palabra. Comunión unos con otros, unidad del espíritu, partimiento del pan, ¿sí? Evangelismo, compartir a Cristo. Esto estoy hablando de las casas.
podemos discipular a nuestros hijos, predicarles, evangelizarles, porque nosotros no podemos abogar de la fe de nuestros hijos por la nuestra. Ellos necesitan creer, experimentar a Dios desde casa. Amén. Oración, adoración, intercesión. Tenían en todas las cosas en común, ser generosos los unos con los otros. ¿Sí? Entonces, en el templo nos congregamos para adorar como cuerpo y en las casas como familia, la iglesia de todos los días. Amén. El Señor nos ha dejado tanto diseño en la palabra, nos ha dejado tanto que imaginaros cuánto trabajo hay por hacer. Así que no subestimen los pequeños comienzos. No subestimen los pequeños comienzos. El enemigo va a querer atraer desánimo, que tires la toalla, que es muy difícil, no se puede. Va a querer traer decepción, no vas a encontrar respuesta. Muchas cosas vienen, porque algo que Satanás no puede tolerar es que la presencia de Dios se restaure en las casas. Porque aquí pasa como Obed-Edom. El arca, cuando llegó a casa de Obed-Edom, ¿qué pasó? Hubo bendición, hubo multiplicación, hubo abundancia. Así que, familia, Dios no puede multiplicar algo que no tienes. Necesitamos multiplicar a Cristo en otros. Y esto significa desde casa. No puede haber multiplicación si no está Cristo, si no tienes a Cristo. No puede haber multiplicación. Porque dice la palabra que más adelante dice, ¿no?, que mientras ellos perseveraban en la doctrina, en el partimiento de pan, Dios añadía a cada uno quien debía ser salvo. Él añade quién tiene que ser salvo en tu casa. Tu legado, tu responsabilidad como adolescente, como joven, como madre, como padre, como abuelo, como madre soltera, como padre soltero, es perseverar. Perseverar en la casa, enseñándole a tus hijos, a tus nietos, que amen a Dios sobre todas las cosas, que te sientes en la mesa, que les preguntes cómo están, que puedan juntos perdonarse, traer reconciliación, porque ese es el legado que tú estás dejando. Amén. No puede haber multiplicación. Multiplicación tiene que ver con fruto. ¿Sí? No puede haber multiplicación si Cristo no está. No es suficiente con que traigas a tus hijos el domingo. Necesita ver Cristo en la casa. Necesita ver multiplicación en ellos. ¿Qué quiere decir? Que de lo que tú tienes, tus hijos empiezan a comer, porque hubo una palabra que me gustó mucho en un libro de discipulado que escribía el pastor, que decía, ¿no? ¿Cómo era? ¿Te conviertes en todo aquello que contemplas? ¿Sí? Todo aquello que contemplas es fácil. Sí, en todo aquello que tú contemplas, así termina siendo. Entre más contemplamos a Cristo, más somos como Cristo, más podemos dar como Cristo. Multiplicación, Cristo. Si contemplamos como Marta, trabajo, afanes, llego a la casa, no tengo ganas de orar, el niño, no mamá, tengo un problema, bueno, mira, no sé, pídele a Dios que te ayude. Estamos en tiempos malos. Ahora estamos viviendo lo que decía 2 de Timoteo, pero lo que viene es peor. ¿Cómo estamos preparando el sacerdocio en nuestra casa? Es necesario que como discípulos todos tengamos intimidad con el Señor. Amén. Que restauremos los cimientos, porque parte de la visión de Maús Iglesia es que los grupos mesas sean las casas, pero no podemos dar de aquello que no tenemos. Amén. Primero restauremos y amén, va a ser, claro que sí, pero es importante que tengan el diseño de iglesia en las casas. Amén. Enseñando la profecía más segura.
presencia de Dios en mi casa. Porque ¿sabes qué pasa? Que ni aun el matrimonio, si Cristo no está en el medio, si no hay una adoración en casa como matrimonio, no funciona, iglesia. Es una falsa paz, que tarde o temprano termina fisurado y roto. Por eso tenemos que levantarnos y restaurar el sacerdocio en nuestras casas. Amén. No tiren la toalla. Yo sé que es difícil, yo sé que el hábito de la carne es fuerte y que vivimos en un mundo muy acelerado, donde nos faltan horas en el día para llegar a todo. Pero no abandonen el sacerdocio, iglesia. No abandonen el privilegio de que vuestros hijos crezcan primeramente nutridos desde casa. Porque el tiempo de templo acabará tarde o temprano. ¿Y qué pasará cuando no puedas venir al domingo y no haya un pastor que le predique a tus hijos? ¿Y qué pasará cuando no te puedas reunir y tengas que callar tu fe? ¿Qué pasará? Es tiempo que como hombres y mujeres nos posicionemos, que como mujeres sabias edifiquemos nuestro hogar. Dice Proverbios 31, la mujer virtuosa, que ella lavaba, era comerciante, encima cosía la ropa de sus hijos, tenía trabajadores, y dice, y su lámpara siempre estaba encendida. Siempre estaba encendida. Y su esposo la llamaba bienaventurada. Y sus hijos le decían, eso es el diseño que Dios está llamando a cada uno. Y como hombres, si vamos a la palabra, por eso todos es tiempo de restaurar la iglesia en casa. Empiecen por lo poco. Vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos, hijitos, vamos a orar juntos. Vamos a leer la palabra, vamos a leer un versículo. No sabéis cuánto puede ocasionar una devoción de uno. Y si hay un hijo que se ha ido, tu devoción, tu multiplicación, no será en vano. No será en vano. Es una semillita que se está dando, que se está regando, pero que es necesario. A veces es duro, porque a veces es uno que lidia con toda la casa, pero sí se puede, porque no es en nuestras fuerzas, es Él en nosotros. Amén. Por eso necesitamos a Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, Cristo en la casa, para que nuestros hijos, para que nosotros no seamos engañados por cualquiera, ni incluso que haga milagros. El anticristo dice la palabra que hará milagros y prodigios y resucitará. ¿Y cómo conoceremos eso? Si no tenemos relación, si no tenemos devoción por Él. Él es Cristo. Alguien quien amo mucho me compartió una vez el Salmo 73. Dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? ¿A quién tengo en el cielo sino a ti, Cristo? Los malos prosperan. Entre más buenos soy, más mal me va. Y los malos, genial. Y termina diciendo, ¿pero a quién tengo? Si no es a ti, Cristo. Él es palabra de vida. Lo dice mi Biblia. El camino, Él es el camino. Es el Señor de la gloria, es la roca. Él es el autor y consumador de la fe, la cabeza de la iglesia. Él es Padre eterno, Él es justo. Él es nuestro intercesor. Él es la vida, el todopoderoso. Es el yo soy, el gran yo soy. Poderoso Salvador, fiel y verdadero, creador, Cordero de Dios, príncipe de paz. Él, ese gran yo soy, es